La negación de los hechos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. No había pasado mucho tiempo desde que el mártir Monseñor Romero pronunciara estas palabras, cuando se cometía una de las barbaries más crueles en el caserío El Mozote del departamento de Morazán. Eran los primeros ensayos del recién creado Batallón Élite de Reacción Inmediata Atlacat, creado y entrenado en marzo de 1981 por militares estadounidenses. El primer batallón, especializado en lucha antiguerrillera, echó a andar la nueva estrategia y doctrina militar. Había que acabar con todo ser viviente en las zonas conflictivas, y así lo hicieron. Mataron a nuestros hijos, levantemos su bandera. Así se estrenó el Atlacat, con el asesinato de más de 1000 personas entre mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos durante la operación Rescate. Acribillados a balazos y luego quemados dentro del convento de la pequeña iglesia o en sus humildes viviendas. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. No matarás, no matarás, por eso el pueblo protero, no matarás. Bastaron unas pocas horas para que los caseríos de El Mozote, Cerro Pando, Los Toriles, La Joya y otros quedaran convertidos en un desierto. Los árboles de la manzana rosa que rodeaban a El Mozote ya no tendrían a las niñas y a los niños desnudos y descalzos, agachando sus ramas y cortando la fruta amarilla. Veinte años han pasado y los responsables intelectuales y ejecutores aún siguen en la impunidad, a pesar de las enormes evidencias de su culpabilidad en el asesinato. Numerosos fueron los intentos de informar la verdad y hacer justicia, pero muchos los obstáculos para ocultar los hechos. Durante una década, el tema se mantuvo en el anonimato. Estaba prohibido hablar de ello. Cada intento de justicia fue frustrado ante la sed de la impunidad. Según el excomandante del FMLN y analista político Dagoberto Gutiérrez, las muertes de El Mozote no pueden desaparecer, y la verdad no debe ser sepultada. Y toda la operación estuvo diseñada suficientemente con una mentalidad contrainsurgente. Y por eso es que, calculando de que la comunidad del Mozote era base guerrillera del FMLN, decidieron eliminarlos a todos, indiscriminadamente. Esa es la lógica militar y la lógica política que estuvo a la base de esa matanza. Y es sorprendente que el hecho haya permanecido silenciado durante la guerra. Y no resulta sorprendente que a tantos años después de eso, el tema vaya ascendiendo en importancia de denuncia y en importancia de reflexión. La verdad sobre El Mozote comenzó a divulgarse gracias al trabajo de dos periodistas de los principales periódicos de Estados Unidos, el Washington Post y The New York Times. Dos periodistas de esos importantes medios estuvieron en El Mozote e hicieron reportajes y tomaron fotografías. Información que fue enviada a Estados Unidos en forma clandestina. Pero fue hasta un mes y medio después, el 26 de enero del 82, que apareció el primer reportaje de Ray Bonner en el New York Times. Pero el reportero
Muy pronto fue retirado de Centroamérica y suspendido por intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un país donde ha existido una supuesta libertad de prensa. El empeño del gobierno de los Estados Unidos en ocultar la verdad era evidente. El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, José María Tojeira, comparó la estrategia implementada en El Salvador con el estilo nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el ocultamiento de la masacre del Mozote se debe en buena parte a la implicación moral de los Estados Unidos dentro de este asesinato. El batallón Atlacat participó en esta masacre y era el batallón de élite entrenado en Estados Unidos, entrenado en definitiva de tal manera que se propiciaba que se pudiera dar este tipo de crimen tan absoluto. Esto es un asesinato típico de los nazis, típico de los países más autoritarios y más sanguinarios. Radio Venceremos también cumplió un papel informativo posterior a la masacre. Carlos Enríquez Consalvi, conocido como Santiago, hizo reportajes que narraban el horror. 20 años después, con la voz entrecortada, Santiago vuelve a narrar la tristeza de aquel caserío sepultado. Para que se conozca la verdad, pero también para mantener viva la memoria de los niños y niñas mártires del Mozote. En el confesionario había una calavera dibujada con tiza y una descripción que decía: Batallón Atlacat, los angelitos del infierno. A un costado de lo que fue el convento, solo quedaba paredes derruidas y restos de techo cubriendo gran cantidad de víctimas. Me estremecí al descubrir entre los escombros una mano levantada cuyos dedos se extendían hacia el cielo, como si en la agonía hubiesen pedido ayuda sin hallarla. En una casa en ruinas, un campesino escarbaba: busco a mis 4 niños desde hace 2 días. Por Dios, miren lo que han hecho. Esto es una ingratitud. ¿Qué culpa tenía esta gente? En cada casa había escenas montadas con sadismo. En una tabla, con un trozo de carbón, los soldados habían escrito: aquí estuvo el Atlacat, el papá de los subversivos. Segunda compañía. Al anochecer, abandonamos al pueblo fantasma. Nada en pie, ni un mínimo murmullo, como si un terremoto o un huracán lo hubieran estremecido todo. Deprimido por las visiones de horror, marché por los senderos, zarandeado por un fuerte ventarrón. Entre los sucesos de Nueva York, la destrucción de las Torres Gemelas y la masacre del Mozote, hay en común centenares de civiles muertos producto de una demencial acción terrorista, con la diferencia que en las Torres Gemelas actuó un grupo de tentáculos fantasmas. En el Mozote fueron fuerzas del Estado. La diferencia es que las imágenes de Nueva York han sido publicitadas una y otra vez incansablemente y se pide justicia para los terroristas. En cambio, en el caso del Mozote, altos funcionarios estadounidenses negaron ante el Congreso de los Estados Unidos una y otra vez que esos salvadoreños y esas salvadoreñas hubiesen sido apresados, violadas las jóvenes, asesinados 400 niños y otros centenares de adultos. Se quiso ocultar el sol con un dedo. La razón de que fuerzas del Estado hayan cometido este hecho compromete al Estado salvadoreño y a la sociedad entera a reconocer la verdad sin impunidad, a hacer una completa y sincera reparación en la dignidad de los masacrados y reparación material a los pocos familiares que sobrevivieron al exterminio de caseríos completos al norte de Morazán.